Un padre multimillonario encuentra a una niña pobre durmiendo en un banco en Nochebuena y le pregunta, ¿puedo ser tu padre en esta noche especial? Lo que sucedió después es increíble. Los copos de nieve caían suavemente sobre la ciudad mientras Víctor Calvel giraba la llave en la cerradura de su apartamento. El silencio lo recibió como un viejo y desagradable amigo. 24 de diciembre, Nochebuena, y el único sonido era el de la estufa luchando contra un frío que parecía venir tanto de afuera como de dentro de él. Víctor arrojó las llaves sobre la mesa de centro y colgó su pesado abrigo en el perchero. Sus pasos resonaron en el suelo de madera mientras caminaba hacia la cocina, donde abrió el refrigerador solo para encontrar algunas sobras y una botella de vino medio vacía. ¿Navidad? La palabra sonaba a broma ahora. En el pasillo, su mirada se detuvo en la fotografía enmarcada de Clare, de 5 años, cabello castaño y una sonrisa a la que le faltaban 2 dientes de leche. Su hija, su pequeña princesa, que ahora vivía al otro lado de la ciudad con su madre después del divorcio que había partido su mundo por la mitad. «Feliz Navidad, Clare», murmuró, tocando ligeramente el marco. La última llamada había sido hacía 3 semanas, breve como siempre. La voz de su exesposa en segundo plano, apresurando la conversación. «Papi tiene que irse ahora, cariño». Pero él no era quien quería terminar la llamada. Nunca lo era. Víctor se apartó de la fotografía, sintiendo esa familiar sensación de vacío crecer en su pecho. La casa, decorada con un pequeño árbol que había comprado más por obligación que por espíritu navideño, parecía burlarse de su soledad. No podía pasar la noche allí. No hoy. Tomó su abrigo de nuevo y salió a la calle. El frío punzante era casi bienvenido. Al menos era una sensación real. Caminó sin rumbo fijo, pasando junto a familias que llevaban bolsas de compras, parejas tomadas de la mano y niños emocionados señalando las decoraciones en los escaparates. Cada sonrisa que veía parecía acentuar la suya propia. Las calles se vaciaron a medida que se alejaba del distrito comercial. La nieve le cubría ahora los hombros y el cabello, pero Víctor apenas lo notaba. Sus pensamientos estaban lejos, perdidos en recuerdos de navidades pasadas cuando aún había risas en su hogar. Fue entonces cuando llegó a una pequeña plaza iluminada solo por unas pocas farolas antiguas y las luces de colores de un pino decorado por la ciudad. El lugar estaba desierto, excepto por una pequeña figura tendida en uno de los bancos. Víctor se detuvo. Parpadeó varias veces para asegurarse de lo que estaba viendo. Una niña. No podía tener más de 5 años, acurrucada bajo un abrigo demasiado fino para la temperatura, durmiendo mientras abrazaba una muñeca de trapo raída. El corazón de Víctor dio un vuelco. Se acercó lentamente para no asustarla. La niña temblaba visiblemente incluso dormida. Su pequeña cara estaba enrojecida por el frío, y los copos de nieve se acumulaban en su desordenado cabello rubio. «Dios mío», susurró, arrodillándose en la nieve. Tocó suavemente el hombro de la niña. «Hola, pequeña». La niña abrió lentamente los ojos, ojos azules, asustados al principio, luego cansados. Abrazó la muñeca con más fuerza. «No tengas miedo», dijo Víctor suavemente. «Hace demasiado frío para estar aquí fuera». «¿Dónde están tus padres?» La niña se sentó en el banco, todavía aferrándose a la muñeca. Miró a su alrededor como si buscara a alguien, luego volvió a mirar a Víctor con una tristeza que parecía demasiado grande para alguien tan pequeño. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, manteniendo suficiente distancia para no intimidarla. Ella dudó, como si decidiera si podía confiar en él. El viento sopló con más fuerza, haciéndola temblar de nuevo. «Me llamo Sophie», respondió finalmente con una voz tan pequeña como ella. «Sophie», repitió Víctor, sonriendo suavemente. «Soy Víctor». «¿Qué haces aquí sola en Nochebuena?» Ella apretó los labios, conteniendo las lágrimas que comenzaban a formarse. «No tengo a dónde ir», dijo simplemente, con los ojos fijos en la muñeca en su regazo. Víctor sintió como si algo pesado se hubiera posado en su pecho. Miró a su alrededor, buscando cualquier señal de un adulto que pudiera estar con ella. No había nadie. «¿Tienes hambre?», preguntó, ya sabiendo la respuesta. Sofía asintió tímidamente. «Tengo comida en mi casa», dijo él. «Y allí hace calor». Sus ojos se abrieron con una mezcla de esperanza y desconfianza.
Mi papá me dijo que no fuera con extraños, murmuró, abrazando la muñeca con más fuerza. Víctor asintió, respetando esa importante regla. Tu papá tenía razón, estuvo de acuerdo. Esa es una regla muy importante. Se quedó en silencio un momento, pensando que no podía simplemente dejarla allí, pero tampoco quería asustarla. Entonces tuvo una idea. ¿Qué tal si llamo a la policía? Ellos pueden llevarte a un lugar seguro. El pánico cruzó el rostro de la pequeña. No, por favor, exclamó. Me llevarán lejos. Víctor comprendió. Se le hizo un nudo en la garganta. La nieve comenzó a caer con más fuerza. Sophie tembló violentamente, y Víctor se dio cuenta de que no tenía tiempo para deliberaciones. Esta niña necesitaba ayuda ahora. Sophie, dijo suavemente. Tengo una hija de tu edad. Se llama Clare. No vive conmigo ahora mismo, pero tengo una habitación cálida y comida. Sacó su billetera del bolsillo y le mostró la fotografía de Clare que siempre llevaba consigo. Mira, esta es mi hija. Nunca le haría daño a un niño. Sophie miró la foto, luego a Víctor, evaluándolo con una seriedad que impresionaba para alguien tan joven. Te prometo que mañana podremos buscar ayuda adecuada para ti, continuó. Pero esta noche es Navidad. Algo se movió dentro de él. Una emoción que no sentía hacía mucho tiempo. Una necesidad de proteger, de cuidar. Sophie, las palabras salieron casi como un susurro. ¿Puedo ser tu padre en esta noche especial? Sus ojos azules se llenaron de lágrimas. Por un terrible momento, Víctor pensó que había dicho algo mal, que la había asustado. Pero entonces, lentamente, una pequeña mano se extendió hacia él. Sophie tomó la mano de Víctor, sus pequeños dedos fríos se encajaron en los suyos. No dijo nada, pero ese gesto fue respuesta suficiente. Con cuidado, Víctor se quitó su propio abrigo y lo envolvió alrededor de la niña, levantándola en sus brazos. Sophie era demasiado ligera, notó con preocupación. La muñeca de trapo estaba sujeta firmemente entre ellos. Vamos a casa, dijo, sintiendo una extraña certeza en esas palabras. El camino de regreso se sintió diferente. Las mismas luces navideñas que antes le habían parecido burlarse de su soledad ahora brillaban como guías, iluminando el camino a través de la nieve que caía. Sophie permaneció en silencio en sus brazos, observándolo todo con ojos vigilantes, como si memorizara la ruta. Cuando llegaron al edificio, el portero los miró con curiosidad, pero Víctor solo asintió, diciendo que todo estaba bien. En el ascensor, Sophie finalmente volvió a hablar. ¿Es bonita tu casa?, preguntó con voz baja. Víctor sonrió. No es nada especial, pero es cálida y segura. Cuando abrió la puerta del apartamento, colocó suavemente a Sophie en el suelo. Ella dio 2 pasos hacia adentro y se detuvo como si no supiera qué hacer a continuación. Sus ojos recorrieron la habitación, observando cada detalle. El pequeño árbol de Navidad en la esquina, los muebles sencillos pero cómodos, las fotografías en las paredes. Puedes entrar, la animó Víctor. Está bien. Sophie avanzó con pasos cautelosos, todavía aferrándose a su muñeca. Se detuvo frente al árbol de Navidad, mirándolo con fascinación. Es hermoso, susurró. Víctor sintió una punzada en el pecho. Un simple árbol con pocos adornos que para él parecía tan triste era una fuente de asombro para ella. Te traeré algo de comer, dijo, dirigiéndose a la cocina. Puedes sentarte en el sofá si quieres. Mientras calentaba una sopa que tenía en el refrigerador, Víctor echó un vistazo a Sophie desde la cocina. Ella ahora estaba explorando cuidadosamente la sala de estar, tocando los objetos con las yemas de los dedos como si temiera romperlos. Se detuvo frente a la fotografía de Clare en la estantería. ¿Esa es tu hija?, preguntó cuando notó que Víctor la miraba. Sí, respondió él. Clare. Tiene 5 años. Yo también tengo 5, dijo Sophie, y por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Víctor sirvió la sopa en un tazón y colocó algunas galletas en un plato. Improvisó una bandeja y la llevó a la sala de estar, donde Sophie ya se había sentado en el borde del sofá como si temiera ocupar demasiado espacio. Aquí tienes, dijo, colocando la bandeja en la mesa de centro. Ten cuidado,
Está caliente. Sophie miró la comida como si fuera un tesoro. Esperó a que Víctor asintiera antes de comenzar a comer, lentamente al principio, luego con más avidez. Mientras comía, Víctor fue al armario y sacó una manta suave. Regresó y la colocó junto a Sophie. Para que te mantengas abrigada, explicó. Gracias, dijo con voz baja sin apartar la vista de la comida. Víctor se sentó en el sillón frente a ella, observándola. Había tantas preguntas que quería hacer, tantas cosas que necesitaba entender. Pero sabía que no era el momento adecuado. Sophie necesitaba sentirse segura primero. Cuando terminó de comer, parecía más relajada, aunque todavía vigilante. Sophie, comenzó Víctor con cuidado. Puedes quedarte aquí esta noche. Mañana, buscaremos ayuda para ti. ¿De acuerdo? El miedo regresó a sus ojos. ¿Qué tipo de ayuda? Personas que puedan cuidarte, darte un hogar, comida y educación. Sophie miró hacia la muñeca en su regazo. ¿Me separarán de Lily?, preguntó, refiriéndose al juguete. Lo sé, le aseguró Víctor, sintiendo un dolor en el pecho. Estoy seguro de que no lo harán. Ella asintió lentamente, pero Víctor pudo ver que no estaba convencida. Puedes quedarte con la manta, continuó. Y dormir aquí en el sofá. Es bastante cómodo. ¿De verdad puedo quedarme?, preguntó casi con incredulidad. Claro que sí, solo por esta noche, por ahora. Sophie tomó la manta y se la subió hasta la barbilla. Era demasiado grande para ella, envolviéndola por completo. Gracias, dijo de nuevo. Y había una gratitud en su voz que hizo que Víctor apartara la vista, conmovido. De nada, respondió simplemente. Descansa. Estoy en la otra habitación si necesitas algo. Víctor se levantó y fue a su habitación, dejando la puerta entreabierta. Se acostó en la cama completamente vestido y miró fijamente el techo. ¿Qué estaba haciendo? Mañana tendría que llevarla a alguna autoridad. Necesitaría ir a un refugio o al sistema de acogida. Sintió una punzada de culpa por no haber llamado a la policía de inmediato, pero no pudo arrepentirse. La idea de Sophie pasando la Nochebuena en una comisaría era insoportable. Después de casi una hora, se levantó en silencio para ver cómo estaba. Se quedó en el umbral de la sala, observando el sofá. Sophie se había quedado dormida, todavía aferrada a su muñeca. Su rostro estaba suavizado por el sueño, su respiración profunda y regular. La manta la cubría por completo, dejando solo su cara y algunos mechones de cabello rubio visibles. Fue en ese momento, observando la pequeña figura dormida en su sofá, que Víctor sintió que algo se rompía dentro de él. Una certeza inexplicable se apoderó de su corazón. No quería que se fuera. Era una idea absurda, irracional. Había conocido a esta niña hacía solo unas horas. No sabía nada de ser padre de una niña que lo había perdido todo. Pero mientras observaba a Sophie durmiendo plácidamente, quizás por primera vez en días, Víctor supo que ya no estaba solo. Y de alguna manera se aseguraría de que Sophie tampoco volvería a estar sola. Víctor se despertó con el sonido de pasos ligeros por la casa. Por un momento estuvo confundido hasta que los recuerdos de la noche anterior volvieron de golpe. Miró el reloj. 6:30 de la mañana. Se levantó rápidamente y se puso una bata sobre su pijama. Encontró a Sophie sentada en el sofá, ya vestida, abrazando su muñeca de trapo. Levantó la vista cuando él entró en la habitación. Buenos días, dijo Víctor, tratando de sonar casual como si tener un niño en casa fuera algo normal para él. ¿Dormiste bien? Sophie asintió pero no dijo nada. Sus ojos recorrieron la habitación como si reconfirmaran dónde estaba. ¿Quieres desayunar?, preguntó. Puedo hacer huevos, o quizás te gustan las tortitas. Tortitas, respondió ella suavemente, y Víctor sintió una pequeña victoria por obtener más que un asentimiento. En la cocina, Víctor comenzó a preparar la masa. La simple rutina de medir ingredientes y mezclarlos le ayudó a organizar sus pensamientos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Llamar a la policía? ¿Ver los servicios sociales? Era lo correcto. Lo sabía. Pero la idea de entregar a Sophie a extraños, verla entrar en el sistema de acogida o ir a un refugio,
le causaba una opresión en el pecho. ¿Puedo ayudar? La pequeña voz lo sobresaltó. Sophie estaba parada en la entrada de la cocina, la muñeca de trapo sujeta firmemente en una mano. Claro, respondió Víctor, sorprendido. Puedes sentarte aquí en esta silla y ayudarme a remover la masa. ¿Qué te parece? Acercó una silla al mostrador y colocó el tazón con la masa para tortitas delante de ella, dándole una cuchara de madera. Sophie se subió a la silla y comenzó a remover con cuidado. ¿Te gusta cocinar?, preguntó Víctor, tratando de iniciar una conversación. A veces ayudaba a mi papá, respondió ella sin levantar la vista. Pronto teníamos comida que hacer. Víctor sintió que el corazón le dolía. Se giró para sacar leche del refrigerador, ocultando la expresión de su rostro. ¿Sabes hacer chocolate caliente?, preguntó, tratando de mantener la voz ligera. Sophie lo miró, un pequeño brillo apareciendo en sus ojos. ¿Con malvaviscos? Víctor sonrió. Desafortunadamente, no tengo malvaviscos. Pero tengo canela. También es buena. Mientras las tortitas se cocinaban en la plancha, Víctor preparó 2 tazas de chocolate caliente. Recordó cómo Clare siempre le pedía que soplara en la suya primero para que no se quemara la lengua. El pensamiento de su hija le produjo una punzada de añoranza. Colocó las tortitas en 2 platos y se sentó a la mesa con Sophie. La observó tomar cuidadosamente el tenedor y el cuchillo, cortando pequeños trozos con una concentración adorable. ¿Está bueno?, preguntó después de que ella hubiera dado unos pocos mordiscos. Sophie asintió, tomando su taza de chocolate caliente. La sostuvo con ambas manos, soplando en la superficie tal como Víctor había hecho al servirla. El vapor se elevó, formando pequeñas nubes que ella observaba con fascinación. Víctor aprovechó el momento de tranquilidad para observarla mejor a la luz del día. Su cabello rubio estaba un poco enredado, y su ropa, aunque no rota, mostraba signos de uso prolongado. El abrigo delgado que había usado la noche anterior colgaba en la silla a su lado. No era suficiente para el frío exterior. Sophie, comenzó con cuidado. ¿Puedes contarme un poco más sobre cómo vivías antes de que nos conociéramos? Ella bajó la taza, mirando el líquido oscuro. Por un momento, Víctor pensó que no respondería. Pero luego, con una voz baja y temblorosa, comenzó a hablar. Después de papá, después de que ya no se despertó, tuve miedo. ¿Mucho miedo? Víctor asintió, dándole espacio para continuar. Tenía miedo de dormir en la calle, de que alguien me llevara, o de no despertarme. La sencillez de esas palabras ocultaba un universo de terror que ningún niño debería conocer. Víctor sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo te las arreglaste sola?, preguntó con cuidado. Sophie revolvió su chocolate con una cuchara, creando pequeños remolinos marrones. Papá me enseñó a esconderme, explicó. Dijo que si le pasaba algo, debía quedarme cerca de la iglesia porque la gente de allí es buena. Y cosió un bolsillo secreto en Lily. Levantó la muñeca de trapo, mostrando una pequeña abertura casi imperceptible en la parte trasera del juguete. Guardaba dinero aquí para emergencias. Lo usaba para comprar pan y a veces un chocolate caliente en el restaurante cerca de la plaza. Víctor luchó por mantener la compostura. Una niña de 5 años sobreviviendo sola en las calles de una gran ciudad en pleno invierno, usando dinero escondido en una muñeca. Era surrealista. Era devastador. ¿Y nadie preguntó por ti? Nadie intentó ayudar. Sophie tomó otro sorbo de chocolate antes de responder. Papá dijo que no confiara en nadie, que si hablaba con extraños, me llevarían muy lejos a un lugar donde van los niños sin padres. Un orfanato, dijo Víctor suavemente. Sí, asintió Sophie. Dijo, es muy triste allí, que los niños lloran por la noche, que debía quedarme escondida. Víctor trató de imaginar la desesperación de ese padre, muriendo y sabiendo que su pequeña niña estaría sola en el mundo. Quizás el miedo a perderla por el sistema había sido mayor que el miedo a dejarla sola. Fue una elección imposible. ¿Por qué hablaste conmigo ayer?, preguntó, curioso. Si tu papá te dijo que no confiaras en nadie. Sophie lo miró con esos profundos ojos azules, demasiado serios para una niña tan pequeña. Tenía mucho frío, dijo simplemente. Y me mostraste la foto de tu hija.
Papá dijo que las personas con niños no suelen ser malas. La lógica infantil le rompió el corazón a Víctor. Extendió su mano por la mesa, no para tocarla, sino solo para ofrecer contacto si ella lo quería. Hiciste lo correcto al confiar en mí, Sophie. Te prometo que no dejaré que te pase nada malo. Ella no le tomó la mano, pero asintió ligeramente. Terminaron el desayuno en silencio. Víctor recogió los platos y los llevó al fregadero. Su mente estaba acelerada, tratando de decidir qué hacer. Lo correcto sería llamar a los servicios sociales. Ellos sabrían cómo proceder, encontrar una familia para Sophie, darle el cuidado adecuado. ¿Pero y si no lo hacían? ¿Y si terminaba en un lugar como el que su padre temía, pasando de hogar de acogida en hogar de acogida, sin encontrar nunca estabilidad? Papá, ¿tienes que enviarme lejos ahora? La pregunta fue tan silenciosa que Víctor casi no la escuchó. Se giró y vio a Sophie todavía sentada a la mesa, mirando sus propias pequeñas manos, que ahora apretaban la muñeca con fuerza. No, respondió rápidamente, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su voz. No, Sophie, no te vas ahora. Caminó hasta un armario en la sala de estar y abrió un cajón. De allí sacó un cuaderno nuevo, todavía en su envoltorio de plástico, y una caja de lápices de colores que había comprado para Clare la última vez que se suponía que debía visitarlo. Una visita que terminó siendo cancelada. Regresó a la mesa y colocó los artículos frente a Sophie. Puedes quedarte aquí hasta que averigüe qué vamos a hacer, dijo suavemente. Por ahora, ¿qué tal si dibujas un poco? A los niños les gusta dibujar, ¿verdad? Sophie miró el cuaderno y los lápices como si fueran tesoros. Extendió su mano, tocando la colorida portada del cuaderno con las yemas de los dedos. ¿De verdad puedo usarlos? Claro, le aseguró Víctor. Ahora son tuyos. Sophie esbozó una pequeña sonrisa tímida, la primera que Víctor había visto en su rostro. Abrió el cuaderno con cuidado, como si temiera romperlo, y eligió un lápiz rojo de la caja. Mientras ella comenzaba a dibujar, Víctor aprovechó para lavar los platos y pensar. Necesitaba ropa nueva para ella, sin duda. Comida adecuada para un niño, quizás algunos juguetes, y necesitaba averiguar cuáles eran sus opciones legales. No podía simplemente quedarse con una niña que encontró en la calle, por mucho que su corazón le dijera lo contrario. Cuando terminó en la cocina, regresó a la sala de estar y encontró a Sophie explorando el apartamento con más valentía. Se detuvo frente a la estantería donde estaban las fotografías familiares, estudiando cada una atentamente. Víctor la observó tomar un marco de fotos plateado, que contenía una foto de Clare en su último cumpleaños. En la imagen, la niña sonreía ampliamente, sosteniendo un gran oso de peluche que él le había regalado. ¿Quién es esta?, preguntó Sophie, girándose hacia Víctor con el marco de fotos en las manos. Esa es Clare, respondió él, acercándose y sentándose en el sofá. ¿Mi hija? Sophie miró de la foto a Víctor, luego de nuevo a la foto. Parece feliz, comentó. Lo estaba, confirmó Víctor. Era su quinto cumpleaños. ¿Dónde está ella ahora? Víctor suspiró, indicándole a Sophie que se sentara a su lado en el sofá. Ella vino, todavía sosteniendo la fotografía. Clare vive con su mamá, explicó. En otra casa. Su mamá y yo, ya no vivimos juntos. Sophie asintió como si entendiera perfectamente el concepto de divorcio. ¿Viene a visitarte? La pregunta inocente golpeó a Víctor como una flecha. Sintió ese dolor familiar apretar su pecho. Raramente, admitió. Su madre siempre está ocupada, y viven un poco lejos. ¿La extrañas? Víctor miró a esta niña que apenas conocía, que parecía leerlo directamente con una claridad desconcertante. Todos los días, confesó. Cada minuto de cada día. Sophie le devolvió el marco de fotos, y él lo sostuvo por un momento, pasando el pulgar sobre la imagen de su hija. La añoranza que sentía por Clare era una presencia constante en su vida, un dolor con el que había aprendido a vivir, pero que nunca disminuía realmente. Y ahora, mirando a Sophie, a esta niña que el destino había puesto en su camino, Víctor sintió surgir un nuevo miedo, el miedo a encariñarse con ella también, a formar otro vínculo que pudiera romperse. Si abría su corazón a Sophie, si la dejaba llenar un poco del vacío que la ausencia de Clare había dejado,
¿no se estaba preparando para otra pérdida? Porque eso es lo que sucedería, ¿no? Sophie no era su hija. En algún momento, las autoridades serían notificadas. Se le encontraría una familia, y Víctor volvería a estar solo en su silencioso apartamento con solo fotografías por compañía. Se parece a ti, dijo Sophie, interrumpiendo sus pensamientos. Tenéis la misma sonrisa. Víctor miró la foto de nuevo. Nunca lo había notado antes. ¿Tú crees?, preguntó, genuinamente sorprendido. Sophie asintió con convicción. Sí, los ojos también, excepto que los suyos son más alegres. La observación, hecha con la honestidad brutal que solo los niños poseen, hizo que Víctor riera suavemente. Creo que tienes razón, estuvo de acuerdo. No he estado sonriendo mucho últimamente. Sophie lo estudió intensamente como si estuviera haciendo algún tipo de evaluación importante. Sonreíste cuando me diste el cuaderno, señaló. Víctor sintió algo cálido extenderse por su pecho, una sensación casi olvidada. Es cierto, admitió. Sí, sonreí. Un momento de silencio cómodo se instaló entre ellos. Víctor volvió a colocar la fotografía en la estantería y observó a Sophie abrir el cuaderno de nuevo. Pasó una página y le mostró el dibujo que había hecho. Dos muñecos de palo, uno grande y uno pequeño, tomados de la mano con lo que parecían copos de nieve cayendo alrededor. Esos somos nosotros, explicó ella. Anoche. Víctor miró el simple dibujo y sintió un nudo en la garganta. En unas pocas líneas de colores, Sophie había capturado el momento que cambió sus vidas. Es hermoso, dijo sinceramente. Dibujas muy bien. Sophie sonrió de nuevo, todavía tímida, pero con un poco más de confianza. Pasó la página y comenzó otro dibujo, esta vez usando un lápiz azul. ¿Qué va a ser ahora?, preguntó Víctor, observándola. El cielo, respondió simplemente. El cielo que solía ver cuando dormía en la calle. Tiene muchas estrellas, ¿sabes?, más de las que podemos imaginar. Él asintió, imaginando a esa pequeña niña sola, mirando las estrellas mientras todos a su alrededor dormían en casas cálidas. Sophie, comenzó el vacilante. Dijiste que tu papá, que ya no se despertó. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Ella dejó de dibujar por un momento, pensativa. Realmente no lo sé, admitió. ¿Ha hecho frío desde entonces? ¿Mucho frío? Unas pocas semanas quizás, sugirió Víctor. Creo que sí, asintió ella, volviendo a su dibujo. Conté muchos días. Víctor trató de imaginar la escala del tiempo para una niña de 5 años sola en las calles. Cada día debió de sentirse como una eternidad, y no había nadie más, ningún pariente, ningún amigo que pudiera cuidarla. Sophie negó con la cabeza. Solo yo y papá. Siempre fuimos solo nosotros dos. La soledad de esa declaración flotaba en el aire entre ellos. De alguna manera, parecía que el destino había unido a dos personas igualmente solitarias esa noche de Navidad. Bueno, dijo Víctor finalmente. Ya no estás sola, Sophie. Ella levantó la vista de su dibujo y lo miró fijamente durante un largo momento como si intentara determinar si realmente podía creerlo. ¿Lo prometes?, preguntó, su pequeña voz llevando el peso de la desconfianza que la vida ya le había enseñado. Víctor sabía que no debía hacer promesas que quizás no pudiera cumplir. Sabía que el futuro de Sophie no estaba en sus manos, que habría procedimientos, autoridades, decisiones que escapaban a su control. Pero mirando a esa niña, a esos ojos que ya habían visto demasiado abandono, no pudo evitarlo. Lo prometo, dijo firmemente. Ya no estás sola, Sophie. Y al decirlo, sintió que también se estaba haciendo una promesa a sí mismo de que, pasara lo que pasara, no dejaría que esa niña volviera a las calles, al frío, al miedo de no despertarse a la mañana siguiente. De alguna manera, se habían encontrado esa noche de Navidad. Y quizás, solo quizás, no había sido una coincidencia en absoluto. Habían pasado 3 días desde que Sophie entró en la vida de Víctor. 3 días que transformaron por completo su apartamento, y sin que él se diera cuenta al principio, su propia existencia. En la mañana del 4.º día, Víctor se despertó con el sonido de risas que venían de la sala de estar. Se quedó allí un momento, solo escuchando.
Era un sonido que su apartamento no conocía hacía mucho tiempo. Se levantó y, aún en pijama, caminó en silencio hasta la puerta del dormitorio. Sophie estaba sentada en la alfombra de la sala, rodeada de dibujos coloridos, conversando animadamente con su muñeca de trapo. Había vestido a la muñeca con una pequeña bufanda que Víctor ni siquiera recordaba poseer. Y así, Lily, decía ella con seriedad, tenemos que arreglar tu cabello para el té. El señor oso estará allí, y ya sabes lo elegante que es. Víctor sonrió, apoyándose en el marco de la puerta. El señor oso era un peluche desgastado que había encontrado en el fondo del armario, un regalo que había comprado para Clare y nunca tuvo la oportunidad de darle. En los últimos días, él y Sophie habían establecido una rutina. Por la mañana, desayunaban juntos. Luego, mientras Víctor trabajaba en su computadora en su pequeña oficina improvisada, Sophie dibujaba o jugaba tranquilamente en la sala de estar. Almorzaban, y por la tarde, veían una película, o Víctor le leía cuentos. La noche anterior, habían hecho galletas juntos, llenando la cocina de harina y risas. Era simple. Era ordinario. Era maravilloso. Buenos días, dijo, entrando finalmente en la habitación. Sophie levantó la vista, su rostro se iluminó con una sonrisa. Ya no era la sonrisa tímida del primer día, sino algo más abierto, más confiado. Víctor, Lily y yo nos estamos preparando para el té. ¿Vienes tú también? No me lo perdería por nada del mundo, respondió, sentándose en el sofá. ¿A qué hora es este importante evento? Después del almuerzo, le informó con seriedad. El señor oso es muy puntual. Víctor se rió. Bueno, entonces tenemos tiempo para desayunar primero. ¿Qué tal unos gofres hoy con sirope de chocolate? ¿O quizás fresas? Necesitamos equilibrar el azúcar. Sophie hizo una cara exagerada que lo hizo reír de nuevo. Era increíble cómo en solo unos días había comenzado a mostrar cada vez más su personalidad. La niña asustada del banco del parque todavía estaba allí, pero ahora otras facetas estaban surgiendo, curiosa, inteligente, a veces terca y con un sentido del humor que lo sorprendía. En la cocina, mientras preparaban el desayuno juntos, Víctor observó cómo Sophie se movía por el espacio con familiaridad, como si siempre hubiera estado allí. Sabía exactamente dónde estaban los tazones, qué cajón contenía los cubiertos, cómo encender el microondas. Su apartamento, antes tan estéril y silencioso, ahora parecía vibrar con vida. Los dibujos de Sophie estaban por todas partes, pegados al refrigerador, en la mesa de centro. Incluso un retrato que ella había hecho de él ahora estaba enmarcado junto a la foto de Clare. Después del desayuno, Víctor lavó los platos mientras Sophie los secaba, una tarea que ella había insistido en asumir, subiéndose a un taburete para llegar al fregadero. Víctor, llamó ella mientras guardaba cuidadosamente los platos. ¿Crees que el parque todavía tendrá nieve hoy? El día anterior habían ido al parque cercano. Sophie había hecho su primer muñeco de nieve, y habían vuelto a casa con las narices rojas y sonrisas congeladas en sus rostros. Probablemente, respondió él. ¿Por qué? ¿Quieres ir de nuevo? Sí, exclamó, casi dejando caer un plato con su entusiasmo. ¿Podemos hacer un muñeco de nieve aún más grande y traer una zanahoria para la nariz esta vez? Víctor sonrió, secándose las manos en un paño de cocina. Podemos, pero primero tengo que terminar un trabajo. Después del almuerzo, iremos al parque y luego volveremos para el famoso té con el señor oso y Lily. ¿Qué te parece? Sophie asintió emocionada, saltando del taburete. Voy a dibujar el muñeco de nieve que vamos a hacer. Mientras corría hacia la sala de estar, Víctor sintió esa mezcla ya familiar de alegría y aprensión. Cada día con Sophie era más fácil, más natural, más correcto, y eso lo asustaba profundamente. Todavía no había llamado a los servicios sociales. Sabía que debía hacerlo, que era su obligación como adulto responsable. Pero cada vez que tomaba el teléfono, algo lo detenía. Se decía a sí mismo que era mejor esperar a que pasaran las vacaciones de Navidad, que no quería interrumpir el descanso de los funcionarios públicos. Pero en el fondo, sabía que solo estaba posponiendo lo inevitable. En su oficina, intentó concentrarse en el trabajo. Como diseñador gráfico freelance, tenía plazos que cumplir, clientes esperando.
Pero su mente seguía divagando hacia la sala de estar, donde podía escuchar a Sophie tararear suavemente mientras dibujaba. ¿Cómo era posible que hacía solo 4 días estuviera solo en este mismo apartamento, sintiéndose vacío y abandonado? Ahora el lugar estaba lleno de vida, colores, sonidos. La pequeña presencia de Sophie había llenado cada rincón con una energía que él no sabía que le faltaba. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Víctor se quedó helado. No esperaba a nadie. Se levantó rápidamente y fue a la sala de estar, donde Sophie miraba fijamente la puerta con los ojos muy abiertos. Es solo el portero, explicó rápidamente, notando su miedo. Quédate aquí. Veré qué es. Era, de hecho, el portero entregando un paquete, los libros infantiles que Víctor había pedido en línea el día anterior, una compra impulsiva después de que Sophie mencionara que su padre solía contarle historias para ayudarla a dormir. Cuando regresó a la sala de estar, Sophie se había relajado de nuevo, volviendo a sus dibujos. Víctor colocó el paquete sobre la mesa. Tengo una sorpresa para ti, anunció. Sus ojos se iluminaron. ¿Qué es? Víctor abrió el paquete, revelando 5 coloridos libros infantiles. Pensé que te gustaría tener algunas historias nuevas. Sophie se acercó lentamente, tocando las cubiertas brillantes con reverencia. ¿Son todos para mí? Todos para ti, confirmó. Ella tomó uno de los libros, una historia sobre una niña que se hace amiga de un oso en el bosque, y lo abrazó a su pecho. Nadie me ha dado tantas cosas, dijo suavemente. Víctor sintió una punzada en el corazón. Se arrodilló a su altura. Solo son libros, Sophie. No es gran cosa. Ella negó con la cabeza, en desacuerdo. Sí, lo es. Es mucho. Y luego, sin previo aviso, se adelantó y lo abrazó. Fue rápido y torpe, pero un abrazo de verdad. El primero que ella había iniciado. Víctor se quedó paralizado por un segundo, sorprendido, antes de abrazarla suavemente de vuelta. Sophie se apartó casi de inmediato, volviendo su atención a los libros. Pero el momento quedó flotando en el aire entre ellos, un pequeño puente construido, una pequeña pared derribada. Por la tarde, como prometió, fueron al parque. El muñeco de nieve que construyeron era de hecho más grande que el del día anterior, con una zanahoria por nariz y botones de verdad por ojos. Sophie corrió por la nieve, lanzando bolas de nieve a Víctor, quien fingió ser derrotado en la batalla, cayendo dramáticamente al suelo mientras ella se reía. De vuelta en el apartamento, empapados y sonrientes, Víctor preparó chocolate caliente mientras Sophie ponía la mesa de la sala para el té. Lily la muñeca y el señor oso ocupaban lugares de honor con pequeñas servilletas improvisadas delante de ellos. Víctor observó la escena, los juguetes arreglados, los dibujos coloridos en las paredes, los libros infantiles apilados junto al sofá, y sintió que algo se le apretaba en el pecho. Su apartamento, antes un espacio que simplemente ocupaba, ahora se sentía como un hogar real con recuerdos que se construían en cada rincón. ¿Pero por cuánto tiempo? La pregunta se coló en su mente, trayendo consigo una ola de ansiedad. Nada de esto era permanente. Sophie no era su hija. En algún momento, tendría que entregarla a las autoridades. Era lo correcto. Era lo legal. La idea de volver a su anterior soledad, de ver los dibujos quitados de las paredes, de no volver a escuchar esa risa en la casa, era casi insoportable. En solo unos días, esta pequeña niña se había vuelto esencial para su vida, llenando vacíos que ni siquiera sabía que existían. Víctor, el té está servido. La voz de Sophie lo devolvió al presente. Estaba sentada a la mesa, sirviendo té imaginario en tazas reales con una expresión de absoluta seriedad. Víctor respiró hondo, apartando los pensamientos oscuros. Por ahora, Sophie estaba aquí. Por ahora, había risas y dibujos y muñecos de nieve. Por ahora, su hogar estaba vivo de nuevo. Y quizás, solo quizás, podría encontrar la manera de hacer que esta felicidad durara. Ya voy, respondió, llevando las tazas de chocolate caliente a la mesa. No podemos hacer esperar al señor oso. Al fin y al cabo, es muy puntual. La sonrisa que Sophie le devolvió iluminó todo el apartamento, ahuyentando las sombras. Al menos por ahora. El teléfono sonó un miércoles por la mañana, 2 semanas después de Navidad.
Víctor contestó distraídamente, con los ojos todavía fijos en la pantalla de la computadora donde estaba finalizando un proyecto. Hola. Víctor, soy Amanda. Se enderezó en su silla, sorprendido de escuchar la voz de su exesposa. Raramente hablaban directamente, generalmente intercambiaban mensajes cortos sobre horarios y arreglos relacionados con Clare. Amanda, hola. ¿Pasa algo? No exactamente, respondió ella, su tono tan profesional como siempre. Tengo que viajar por trabajo la semana que viene, una conferencia en Chicago. No puedo perdérmela. Víctor esperó, ya adivinando hacia dónde se dirigía esta conversación. Sé que no es tu fin de semana, continuó ella. ¿Pero sería posible que Clare se quedara contigo? Sería por una semana entera. Una semana entera. Víctor sintió que el corazón le daba un vuelco. No había tenido a Clare por tanto tiempo desde el divorcio hacía 3 años. Claro, respondió de inmediato. Por supuesto, puede quedarse. Genial. Tomo mi vuelo el lunes por la mañana. Entonces, podría dejarla contigo el domingo por la tarde, alrededor de las 4. Perfecto. Estaré esperando. Hubo una pausa en la línea. Está emocionada por ir, dijo Amanda, suavizando un poco su tono. Mencionó ese juego de mesa que jugaron la última vez. Víctor sonrió. ¿Lo tendré listo? Después de arreglar los detalles, colgó el teléfono con una mezcla de emoción y nerviosismo. Clare, su hija, vendría a pasar una semana entera. Fue entonces cuando la realidad lo golpeó, Sophie. Miró hacia la sala de estar donde la niña estaba sentada en la alfombra, concentrada en su último dibujo. Durante las últimas 2 semanas, Sophie se había convertido en parte de su rutina diaria, una presencia constante y reconfortante. Su apartamento ahora estaba lleno de dibujos coloridos, pequeños juguetes y risas infantiles. Y aún no le había dicho a nadie sobre ella. No era por falta de oportunidad. Podría haber llamado a los servicios sociales en cualquier momento. Podría haber explicado la situación, llenado informes, comenzado el proceso oficial. Pero con cada día que pasaba, la idea de entregar a Sophie a extraños se volvía más difícil de considerar. Ahora, con la inminente visita de Clare, la situación era aún más complicada. ¿Cómo explicaría la presencia de Sophie a su hija, a su exesposa? ¿Qué pensaría Amanda cuando se enterara de que estaba albergando a una niña sin ninguna documentación oficial? Sophie, la llamó, entrando en la sala de estar. Ella levantó la vista de su dibujo, sonriendo. Sí. Víctor se sentó en el sofá, pensando en la mejor manera de explicarlo. ¿Recuerdas que te hablé de mi hija, Clare? Sophie asintió. Víctor le había mostrado todas las fotos de Clare, le había contado historias sobre ella. Sophie parecía fascinada con la idea de conocer a la niña que sonreía en las fotografías. Ella viene a pasar una semana aquí con nosotros. Llega el domingo. Los ojos de Sophie se iluminaron. ¿De verdad? ¿Podemos jugar juntas? ¿Le gustarán mis dibujos? Su entusiasmo era contagioso, pero Víctor sintió una punzada de preocupación. Estoy seguro de que sí, respondió, tratando de sonar confiado. Pero Sophie, necesito decirte algo. Clare, ella todavía no sabe de ti. Va a ser una sorpresa para ella. Sophie frunció el ceño, procesando la información. ¿Se enojará? La pregunta tomó a Víctor por sorpresa. No había considerado esa posibilidad. Pero ahora que Sophie lo mencionaba, parecía obvio. Clare siempre había sido una niña posesiva con él, especialmente después del divorcio. ¿Cómo reaccionaría al encontrar a otra niña en su espacio? No, claro que no, aseguró, más para sí mismo que para Sophie. Puede que se sorprenda un poco al principio, pero estoy seguro de que ustedes dos se llevarán bien. Tienen la misma edad. Tendrán mucho en común. Sophie no parecía del todo convencida, pero volvió a su dibujo. Víctor notó que ahora estaba dibujando a 2 niñas tomadas de la mano, una rubia y otra morena. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Víctor arregló la habitación de invitados para Clare, asegurándose de que todo estuviera como a ella le gustaba. Sophie ayudó a hacer galletas con chispas de chocolate, las favoritas de Clare,
e insistió en hacer una tarjeta de bienvenida. El domingo, la ansiedad de Víctor estaba en su punto máximo. Revisó el apartamento varias veces, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Sophie parecía haber captado su nerviosismo, cambiándose de ropa 3 veces y preguntando repetidamente si su cabello se veía bien. A las 4 en punto, sonó el timbre. «Ya están aquí», anunció Víctor, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. «¿Estás lista?» Sophie asintió, aunque de repente parecía tímida, escondiéndose parcialmente detrás de él mientras caminaban hacia la puerta. Víctor respiró hondo y la abrió. Clare estaba allí, con una mochila rosa a los hombros, su cabello castaño recogido en una elaborada trenza. A su lado, Amanda, elegante como siempre con su costoso abrigo, sostenía una pequeña maleta. «Papi», exclamó Clare, lanzándose a sus brazos. Víctor la levantó, sintiendo esa familiar ola de amor y añoranza, su aroma a champú infantil, la calidez de su pequeño cuerpo, la forma en que encajaba perfectamente en su abrazo. Todo le hizo darse cuenta de cuánto la había extrañado. «Hola, princesa», dijo, besando la parte superior de su cabeza. «Papá, te extrañé mucho». Fue entonces cuando Clare, todavía en sus brazos, vio a Sophie parada unos pasos más atrás. Sus ojos se abrieron, y se apartó ligeramente del abrazo. «¿Quién es ella?», preguntó, su voz de repente y notablemente contenida. Víctor bajó a Clare y se giró hacia Amanda, quien también había notado a Sophie y lo miraba con una expresión que mezclaba confusión y algo que parecía desaprobación. «Ella es Sophie», presentó, indicando a la niña que se acercara. «Sophie, esta es mi hija, Clare, y esta es Amanda, la mamá de Clare». Sophie dio un paso adelante, sosteniendo la tarjeta que había hecho. «Hola», dijo tímidamente. «Hice una tarjeta para ti». Clare miró la colorida tarjeta, luego a su padre, luego de nuevo a Sophie sin hacer ningún movimiento para tomar el regalo. «¿Qué hace esta niña aquí?», preguntó finalmente, su tono contenido, pero claramente molesto. Víctor sintió que el ambiente se tensaba instantáneamente. Amanda lo miraba fijamente con una expresión que exigía una explicación. «Sophie se queda conmigo por un tiempo», respondió, tratando de mantener la voz casual. «Necesitaba ayuda». «Quedándose contigo», repitió Amanda, rompiendo finalmente su silencio. «Víctor, ¿podemos hablar un minuto a solas?». Él asintió, sintiéndose de repente como un adolescente sorprendido haciendo algo malo. «Clare, ¿por qué no van tú y Sophie a la sala? Hay galletas en la cocina. Pueden coger algunas». Clare no se movió, mirando a Sophie como si fuera una intrusa en su territorio. «Vamos, Clare», insistió Amanda suavemente. «Papi y yo necesitamos hablar». A regañadientes, Clare entró en el apartamento, pasando junto a Sophie sin mirarla. Sophie, todavía sosteniendo la tarjeta, la siguió vacilante. Víctor cerró la puerta y se enfrentó a Amanda, preparándose para el interrogatorio. «¿Quién es ella?», preguntó Amanda sin rodeos. «Y por favor, no me digas que has adoptado a una niña sin consultarme». «No es nada de eso», se apresuró a decir Víctor. «Es complicado». Explicó brevemente cómo había encontrado a Sophie en Nochebuena, su situación de abandono, la decisión de acogerla temporalmente. Amanda lo escuchó con una expresión cada vez más incrédula. «Víctor, esto es una locura. No puedes simplemente recoger a una niña de la calle y decidir quedártela. Hay procedimientos, leyes. Deberías haber llamado a los servicios sociales de inmediato». «Lo sé», admitió, pero era Navidad y ella estaba tan asustada. Luego simplemente sucedió de forma tan natural. Se adaptó tan bien. «Naturalmente», Amanda negó con la cabeza. «Nada de esto es natural. No tienes idea de la historia de esta niña, quiénes eran sus padres, si alguien la está buscando». «Su padre murió», se defendió Víctor. «Ella estaba sola». «¿Y te creíste la palabra de una niña de 5 años?» Amanda suspiró, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. «Mira, no voy a discutir sobre esto ahora. Tengo un avión que coger mañana. Pero cuando regrese, tendremos una conversación seria sobre esto, y deberías llamar a las autoridades lo antes posible». Víctor sabía que ella tenía razón, pero algo dentro de él se rebelaba contra la idea.
Ella estará bien aquí. No molesta a nadie. Amanda miró hacia el apartamento donde podían ver a las dos niñas en la sala, claramente incómodas, sentadas lo más separadas posible. ¿Estás seguro de eso? Parece que Clare no está muy contenta con el arreglo. Víctor siguió su mirada, sintiendo una punzada de preocupación. Es solo sorpresa. Ya se acostumbrarán la una a la otra. Amanda no parecía convencida, pero miró su reloj y suspiró. Tengo que irme. Los documentos de Clare están en la maleta junto con su medicación para las alergias y la lista de contactos de emergencia. Sé cómo cuidar a mi hija, Amanda, dijo Víctor, con un toque de irritación en su voz. Sé que sí, respondió ella, suavizando su tono. Pero ahora tienes dos niños que cuidar, y uno de ellos es prácticamente un extraño. Se acercó a la puerta de la sala. Clare, ven a despedirte. Clare corrió hacia su madre, abrazándola con fuerza. ¿Estás segura de que tienes que irte, mami? Amanda se arrodilló, arreglando el flequillo de su hija. Sí, cariño. Pero será divertido quedarse con papi. Y cuando regrese, quizás podamos hacer ese viaje al zoológico que querías. Clare asintió, pero no parecía entusiasmada. Amanda le besó la frente, luego se levantó y miró significativamente a Víctor. Una semana. Cuídala mucho. Siempre lo hago, respondió él. Después de que Amanda se fue, un extraño silencio se apoderó del apartamento. Clare permaneció cerca de la puerta, mirando a Víctor como si esperara una explicación. Sophie se quedó en medio de la sala de estar, todavía sosteniendo la tarjeta, luciendo más pequeña y vulnerable que nunca. Bueno, dijo Víctor, tratando de sonar alegre. ¿Qué tal ese juego que jugamos la última vez, Clare? Preparé el tablero ayer. ¿Quién es ella?, repitió Clare, ignorando la sugerencia. ¿Por qué está aquí? Víctor se acercó, arrodillándose a la altura de su hija. Sophie se queda conmigo por un tiempo porque necesitaba ayuda. Ella no tiene familia ahora mismo, y yo la estoy cuidando. Clare frunció el ceño. ¿Como si fuera tu hija? La pregunta tomó a Víctor por sorpresa. Eso era exactamente lo que había estado sucediendo, se dio cuenta. Durante las últimas 2 semanas, había estado cuidando a Sophie como si fuera su hija. No exactamente, respondió con cuidado. Solo estoy ayudando. Como cuando ayudamos a personas que lo necesitan. Clare miró a Sophie, quien permanecía inmóvil en medio de la habitación. Pero este es mi lugar, dijo Clare, lo suficientemente bajo como para que solo Víctor la oyera. Tú eres mi papá. A Víctor le dolió el corazón. Clare, soy tu papá y siempre lo seré. Nada cambiará eso. Nunca. Que Sophie esté aquí no cambia en absoluto lo mucho que te amo. Clare no respondió, solo lo miró fijamente durante un largo momento antes de levantar su mochila del suelo. Quiero ir a mi habitación, anunció. Pero Clare, acabas de llegar. Pensé que podríamos jugar un juego o ver una película juntos. Estoy cansada, insistió ella. Quiero estar sola un rato. Víctor suspiró, reconociendo la terquedad en el rostro de su hija. Era una batalla que no ganaría en este momento. De acuerdo, la habitación está lista para ti. Descansa un poco y hablaremos más tarde. ¿De acuerdo? Clare asintió y caminó hacia el pasillo, pasando junto a Sophie sin una mirada. Cuando la puerta del dormitorio se cerró, Víctor se giró hacia Sophie, quien todavía estaba de pie en el mismo lugar, la tarjeta colorida arrugada en sus pequeñas manos. No le gusté, dijo Sophie suavemente. Víctor se acercó a ella, agachándose. No es eso, Sophie. Clare solo está sorprendida. No sabía de ti, y a veces a los niños les cuesta un poco acostumbrarse a los cambios. Solo dale algo de tiempo. Sophie asintió, pero sus ojos tristes decían que no creía del todo sus palabras. ¿Puedo ir a mi habitación también? A Víctor se le apretó el corazón. Claro que sí, pero ¿no quieres una galleta primero? Ayudaste a hacerlas. Ella negó con la cabeza. No tengo hambre. Cuando Sophie también se había retirado, Víctor se encontró solo en la sala de estar, rodeado por el repentino silencio que se había apoderado del apartamento.
Hacía solo 15 minutos, había estado ansioso y feliz ante la perspectiva de tener a Clare en casa durante una semana entera. Ahora se sentía dividido entre las dos niñas, cada una encerrada en su propia habitación, separadas por un pasillo y algo mucho más difícil de cruzar. Durante el resto del día, el ambiente permaneció tenso. Clare solo salió de su habitación para cenar, sentándose en silencio a la mesa, respondiendo a las preguntas de Víctor con monosílabos. Sophie, por su parte, parecía haber vuelto a la timidez de los primeros días, hablando poco y manteniendo los ojos bajos. Víctor intentó iniciar conversaciones, sugerir actividades que pudieran hacer juntas, pero cada intento fue recibido con resistencia. La única vez que Sophie intentó acercarse, ofreciéndose a mostrarle a Clare sus dibujos, fue recibida con un no quiero ver tan frío que la hizo retirarse de inmediato. Cuando llegó la hora de acostarse, Víctor las acostó a cada una en sus habitaciones, leyendo cuentos separados, dando besos de buenas noches separados. La casa que se había llenado de vida y risas en las últimas semanas ahora parecía dividida por una barrera invisible y aparentemente insuperable. Sentado solo en la sala de estar después de que las niñas se habían dormido, Víctor miró las fotografías en la estantería, Clare sonriendo en su cumpleaños, Sophie dibujando, capturada por él hacía solo unos días. Dos niñas que significaban todo para él, ahora bajo el mismo techo, pero tan lejos la una de la otra. Por primera vez desde que encontró a Sophie esa Nochebuena, Víctor se preguntó si había cometido un error. Si quizás Amanda tenía razón, y debería haber contactado a las autoridades de inmediato. Si la presencia de Sophie podría costarle su ya frágil relación con Clare. El miedo a perder a su hija, a ver crecer el resentimiento en sus ojos, era casi paralizante. Clare ya había perdido tanto con el divorcio, una familia intacta, la presencia diaria de su padre. ¿Era justo pedirle que compartiera lo poco que tenía con una extraña? Por otro lado, ¿cómo podría darle la espalda a Sophie ahora? ¿Cómo explicarle que ya no había lugar para ella en su vida, en su hogar? Víctor se pasó una mano por la cara, exhausto. La semana que había esperado con tanta anticipación ahora se extendía ante él como un campo minado emocional. De alguna manera tenía que encontrar un camino entre los dos pequeños corazones que ahora dependían de él. Un camino que no los rompiera a ninguno de los dos. Pero en esa primera noche, mientras el pesado silencio llenaba el apartamento, la solución parecía tan distante como las estrellas que Sophie solía observar cuando estaba sola en las calles. La tercera noche de la estancia de Clare en casa de Víctor estuvo marcada por otra cena silenciosa. Sus intentos de iniciar conversaciones morían después de unas pocas palabras, y el único sonido constante era el de los cubiertos contra los platos. Clare mantenía los ojos fijos en su comida, mientras Sophie ocasionalmente miraba a la otra niña, siempre recibida con indiferencia. Después de la cena, Víctor sugirió que vieran una película juntos, pero Clare dijo que prefería leer en su habitación. Sophie, a su vez, pidió dibujar en la mesa de la sala. El apartamento que se había llenado de vida en las semanas anteriores ahora parecía dividido en territorios demarcados, con fronteras invisibles que nadie se atrevía a cruzar. A la hora de acostarse, Víctor entró en la habitación de Sophie para su rutina de lectura habitual. Ella estaba sentada en la cama, abrazando su muñeca de trapo, con la mirada distante. ¿Qué historia quieres escuchar hoy?, preguntó él, mostrándole los libros que habían comprado juntos. Sophie negó con la cabeza. Ninguna, gracias. Víctor se sentó en el borde de la cama, preocupado por esta respuesta inusual. Sophie amaba la hora del cuento. ¿Todo bien, Sophie? Ella asintió, pero sus ojos contaban una historia diferente. Sabes, comenzó Víctor con cuidado. A veces la gente tarda en conocerse. Clare solo necesita acostumbrarse a la idea de compartir a su papá. Sophie lo miró, sus ojos azules demasiado serios para una niña de 5 años. No le gustó, dijo simplemente. Y me interpongo. No te interpones en nada, le aseguró Víctor, colocándole una mano en la suya. Clare solo se está adaptando. No está acostumbrada a compartir este espacio. Como cuando papá y yo teníamos que compartir nuestro lugar en la calle con otras personas, dijo Sophie pensativa. A veces era difícil. A Víctor le dolió el corazón. La comparación, hecha con tanta inocencia, revelaba una profunda comprensión de la situación. Es un poco diferente, dijo suavemente. Pero sí, los cambios pueden ser difíciles.
Sophie se quedó en silencio un momento, acariciando el cabello desigual de su muñeca. Víctor, comenzó ella vacilante. ¿Qué va a pasar conmigo cuando Clare se vaya? La pregunta lo tomó por sorpresa. Era algo en lo que había estado pensando constantemente sin llegar a una conclusión. Bueno, seguiremos como antes, respondió, tratando de sonar confiado. Haremos galletas, dibujaremos, leeremos cuentos, y cuando su mamá regrese. Tampoco le gusté a ella. Víctor suspiró. Era cierto que Amanda había mostrado preocupación, incluso desaprobación por la presencia de Sophie. Había prometido retomar el tema a su regreso, probablemente insistiendo en que él contactara a las autoridades. No te preocupes por eso ahora, dijo, tratando de alejar sus propias preocupaciones. Iremos paso a paso, ¿de acuerdo? Sophie asintió, pero no parecía convencida. Víctor le besó la frente y la arropó con la manta. Buenas noches, Sophie. Mañana será un día mejor. Ya verás. Buenas noches, Víctor, respondió ella, cerrando los ojos. Salió de la habitación sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Después de comprobar que Clare ya estaba dormida, fue a su propia habitación. Física y emocionalmente exhausto, su sueño fue inquieto, lleno de sueños confusos donde corría por calles nevadas, buscando algo que no podía encontrar. En algún momento de la madrugada, se despertó sobresaltado, con la incómoda sensación de que algo andaba mal. Miró el reloj, 5:17 de la madrugada. La casa estaba en silencio, como cabría esperar a esa hora. Aún así, se levantó para ver cómo estaban las niñas. Primero, fue a la habitación de Clare. Abrió la puerta lentamente y vio a su hija durmiendo plácidamente, su cabello castaño extendido sobre la almohada. Cerró la puerta con cuidado y fue a la habitación de al lado. La puerta del dormitorio de Sophie estaba entreabierta. Víctor la empujó lentamente, esperando encontrar a la niña dormida como Clare. La cama estaba vacía. Por un momento, pensó que podría haber ido al baño o quizás a la cocina por un vaso de agua. Pero algo en la cama perfectamente hecha hizo que su corazón se acelerara. Sophie, llamó suavemente, entrando en la habitación. Fue entonces cuando lo notó. La pequeña mochila que habían comprado juntos, donde guardaba sus tesoros, sus dibujos favoritos, los lápices de colores, algunos pequeños juguetes, no estaba en su lugar habitual. La muñeca de trapo, Lily, que nunca se separaba de ella, también había desaparecido. Y en la almohada, un trozo de papel doblado. Víctor lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Allí, con letras grandes y torpes escritas con lápiz de color azul, había un mensaje simple: gracias por todo. Nunca olvidaré. El mundo pareció detenerse por un segundo. Sophie se había ido. La niña que había encontrado sola en una noche de Navidad, que había llenado su hogar de vida y color, que se había vuelto tan importante en tan poco tiempo, había desaparecido de nuevo en la noche. No, 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 murmuró Víctor, corriendo a la sala de estar. Buscó frenéticamente cualquier señal de Sophie, pero solo encontró más ausencia. Su abrigo no estaba en el perchero. Los pequeños zapatos que compraron juntos no estaban en la entrada. La puerta principal estaba sin llave. Debió de haber girado el pomo con mucho cuidado para no hacer ruido. Víctor corrió de regreso a la habitación de Clare y encendió la luz. Clare, llamó, agitándola suavemente. Clare, despierta. Ella abrió los ojos, confundida por el abrupto despertar. Papá, ¿qué pasa? Sophie se ha ido, dijo, su voz tensa por la preocupación. Ha escapado. Clare se sentó en la cama, frotándose los ojos. ¿Escapado? ¿A dónde? No lo sé, respondió, ya tomando un abrigo de su armario. Pero tenemos que encontrarla. Hace frío afuera y es solo una niña. Vístete rápido. Para su sorpresa, Clare no protestó. Se levantó de inmediato y comenzó a ponerse ropa de abrigo sobre su pijama. En unos minutos, ambos estaban listos para salir. En el ascensor, Víctor intentó pensar a dónde podría haber ido Sophie. La ciudad era grande y peligrosa para una niña de 5 años sola, especialmente en la oscuridad. ¿A dónde crees que fue?, preguntó Clare mientras corrían por el vestíbulo.
No lo sé con seguridad, respondió Víctor, deteniéndose para preguntar al portero si había visto salir a una niña pequeña. La respuesta negativa solo aumentó su preocupación. Quizás regresó a donde la encontré, o a la iglesia que mencionó una vez. Salieron a la calle, recibidos por el aire mordaz de la madrugada. El cielo aún estaba oscuro con solo un débil indicio de luz en el horizonte. Las calles estaban prácticamente desiertas. Por aquí, dijo Víctor, tirando de la mano de Clare. Vamos a revisar primero la plaza. Caminaron apresuradamente por las aceras cubiertas por una fina capa de nieve. Sus pasos apresurados resonaban en el silencio. Víctor mantuvo los ojos bien abiertos, escaneando cada callejón, cada esquina oscura, temiendo lo que pudiera encontrar o no encontrar. ¿Por qué escapó?, preguntó finalmente Clare, rompiendo el silencio entre ellos. Víctor dudó. La pregunta era simple, pero la respuesta era demasiado compleja para explicar en ese momento. Creo que se sintió no deseada, respondió al fin. Clare permaneció en silencio unos momentos, solo el sonido de sus rápidos pasos llenando el aire. ¿Por mi culpa?, preguntó entonces, su voz pequeña. Víctor miró a su hija, sorprendido por su percepción. No fue tu culpa, Clare. Es una situación complicada para todos. Llegaron a la plaza donde todo había comenzado. Víctor corrió hacia el banco donde había encontrado a Sofía esa Nochebuena, pero estaba vacío. La decepción le apretó el pecho. No está aquí, murmuró. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Clare, su aliento formando pequeñas nubes blancas en el aire frío. Víctor trató de pensar. Sofía había mencionado una iglesia algunas veces, un lugar donde a veces obtenía comida y refugio. Vamos a intentar en la iglesia, decidió. Está a unas pocas cuadras de aquí. Reanudaron su caminata, ahora dirigiéndose hacia el centro de la ciudad. La luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de un azul pálido, facilitando un poco la búsqueda. Víctor llamó el nombre de Sofía de vez en cuando, su voz resonando en las calles vacías. Papá, dijo Clare después de unas pocas cuadras, su voz vacilante. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, respondió él, todavía escaneando cada esquina con sus ojos. Tú quieres a Sofía más que a mí ahora. Víctor se detuvo abruptamente, girándose para mirar a su hija. Sus ojos, tan parecidos a los suyos, estaban llenos de inseguridad. Clare, dijo, arrodillándose a su altura. ¿Cómo pudiste pensar eso? Ella se encogió de hombros, evitando su mirada. Pareces tan feliz con ella. Tienes sus dibujos por toda la casa. Tienes bromas internas que no entiendo. ¿Y tú?, dudó, pareces diferente, más feliz que cuando estás conmigo. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Había sido tan obvio, ¿había su alegría en la presencia de Sofía hecho que Clare se sintiera menos amada? Solo pensé que ya no me necesitabas, continuó, su voz casi un susurro. Víctor le tomó las manos, sintiendo lo frías que estaban. Clare, mírame, le pidió suavemente. Cuando ella levantó los ojos, él continuó, nunca serás reemplazada. Nunca. Siempre serás mi hija. Y te amo más que a nada en el mundo. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Simplemente encontré a Sofía sola en el frío sin nadie, explicó. No pude ignorarla. No pude dejarla allí, sabiendo que no tenía a dónde ir. Clare bajó la cabeza, conmovida. Sé que es difícil de entender, continuó Víctor. Pero mi corazón es lo suficientemente grande como para amarlas a ambas. Y tú siempre tendrás un lugar especial que nadie podría llenar. Ella asintió lentamente, luego levantó la cara de nuevo. Tenemos que encontrarla, dijo con una nueva determinación en su voz. Hace demasiado frío. Víctor sonrió, orgulloso de la madurez que veía surgir en su hija. Se puso de pie, y juntos continuaron la búsqueda. La iglesia finalmente apareció delante, un antiguo edificio de piedra con un campanario que destacaba contra el cielo que se aclaraba. La puerta principal estaba cerrada, pero había un pequeño jardín lateral con bancos. Y allí, sentada en uno de esos bancos, estaba Sofía, abrazando su muñeca de trapo, su pequeña mochila a su lado, su cara enrojecida por el frío. Allí, exclamó Clare, señalando.
Víctor sintió un alivio tan inmenso que casi lo dejó sin aliento. Corrieron hacia el jardín. «Sophie», llamó. La niña levantó la cabeza, sobresaltada. Por un momento, Víctor temió que intentara correr de nuevo, pero ella permaneció sentada, observándolos acercarse con los ojos muy abiertos. «Víctor», dijo, sonando sorprendida y confundida. «Clare». Víctor se arrodilló ante ella, ignorando la nieve que empapaba sus pantalones. «Nos tenías muy preocupados», dijo, su voz una mezcla de alivio y ternura. «¿Por qué escapaste así?» Sophie bajó la vista, apretando la muñeca contra su pecho. «Estorbaba», murmuró. «Ustedes dos necesitan estar juntos, solo ustedes dos». «Eso no es cierto», respondió Víctor firmemente. «No estorbabas en absoluto». «Pero a Clare no le gustó», insistió Sophie, mirando rápidamente a la otra niña. «Y lo entiendo. Él es su papá». Víctor miró a Clare, quien estaba a su lado, observando la escena con una expresión difícil de descifrar. «Sophie», dijo, volviéndose hacia la niña que tenía delante. «No tienes que huir. Te prometo que nunca más estarás sola». Para su sorpresa, Clare dio un paso adelante y se arrodilló junto a él a la altura de Sophie. «Clare, lo siento», dijo, su voz pequeña pero sincera. «Fui mala contigo. No quería que te fueras de verdad». Sophie levantó la vista, claramente sorprendida por las palabras de Clare. «No fue tu culpa», respondió. «Lo entiendo. Él es tu papá». «Puede ser un papá para las dos», dijo Clare, mirando a Víctor por un momento como si buscara confirmación. «Yo también tengo a mi mamá». Tú ya no tienes a nadie». Sophie asintió lentamente, todavía aferrada a su muñeca. «Podemos intentar ser amigas», sugirió Clare, extendiendo su mano tentativamente. Sophie miró la mano extendida, luego el rostro de Clare, como si buscara señales de que esto pudiera ser una trampa. Entonces, lentamente, sus ojos se llenaron de esperanza. «Me gustaría mucho», respondió, tomando la mano de Clare. Víctor observó el momento con el corazón lleno. Era un pequeño milagro ante sus ojos, el comienzo de algo que había temido imposible. «Vamos a casa», dijo, poniéndose de pie y extendiendo sus manos a las dos niñas. «Hace frío aquí fuera». Clare y Sophie se levantaron, cada una sujetando una de sus manos. Víctor ayudó a Sophie a ponerse su mochila, y juntos comenzaron a caminar de regreso al apartamento. «¿Podemos tomar chocolate caliente cuando lleguemos?», preguntó Sophie tímidamente. «Con crema batida», añadió Clare. «Papá hace el mejor chocolate caliente con crema batida». «Y canela», completó Sophie. «¿Canela?». Clare hizo una mueca. «Nunca lo he probado con canela». «Está muy bueno», le aseguró Sophie. «¿Puedo enseñarte?». Víctor caminó entre ellas, escuchando el comienzo de una conversación real entre ellas por primera vez. Era vacilante, cautelosa, pero era un comienzo, un pequeño paso en un viaje que sabía que no sería fácil. Pero mientras se dirigían a casa bajo la suave luz del amanecer, las dos niñas tomadas de sus manos, Víctor sintió una certeza crecer en su corazón. De alguna manera, encontrarían un camino juntos. De alguna manera, esta extraña e improvisada familia que el destino había unido encontraría su propia manera de encajar. El sol naciente pintaba el cielo de rosa y oro, prometiendo un nuevo día, y quizás, pensó Víctor, un nuevo comienzo también para todos ellos. Los días siguientes a la huida de Sophie trajeron una transformación sorprendente. El apartamento, antes dividido por silencios incómodos, ahora resonaba con risas infantiles. Fue como si el hielo se hubiera derretido por completo. Clare, después de aquella madrugada, cuando ayudó a buscar a Sophie, parecía haber cambiado. La comprensión de que la otra niña realmente podía desaparecer había despertado algo en ella, una mayor comprensión de lo que significaba compartir, de lo que significaba tener a alguien verdaderamente necesitado de su padre. «¿Puedo ver tus dibujos?», preguntó Clare a la mañana siguiente, sentándose junto a Sophie en la alfombra de la sala. Tímidamente, Sophie mostró sus creaciones. Clare examinó cada una con genuina atención. «Son preciosos. Dibujas mucho mejor que yo». El rostro de Sophie se iluminó ante el cumplido. «Puedo enseñarte si quieres».
Fue el comienzo de una verdadera amistad. Las actividades que antes hacían por separado, ahora las hacían juntas. Dibujar, ver películas, acurrucadas en el sofá, construir fuertes con sábanas y almohadas. Víctor observó esta transformación con asombro. Pronto las niñas eran inseparables. Clare incluso había insistido en que Sophie durmiera en un colchón junto a su cama, como una pijamada que nunca terminaba. Por la noche, Víctor podía oírlas susurrar y reír mucho después de la hora de acostarse. ¿No crees que puedo venir a visitarte después de que me vaya?, preguntó Clare una noche, su voz flotando por el pasillo hasta donde Víctor estaba preparando té en la cocina. ¿Querrás? La voz de Sophie sonó sorprendida. Claro, ahora eres mi amiga. Víctor sonrió, sintiendo un enorme peso levantado de sus hombros. Lo que había parecido imposible hacía unos días estaba sucediendo de forma natural. Su hija y Sophie estaban formando un vínculo genuino. Mientras tanto, él finalmente reunió el valor para llamar a los servicios sociales. La conversación fue larga, con explicaciones sobre cómo encontró a Sophie y por qué tardó tanto en reportar el caso. La trabajadora social al otro lado de la línea fue sorprendentemente comprensiva, pero dejó claro que el proceso no sería sencillo. Visitas domiciliarias, verificación de antecedentes, evaluación psicológica, todo eso será necesario, explicó. Y necesitaremos encontrar o emitir documentos para la niña. ¿Estás seguro de que quiere seguir este camino, señor? Absolutamente, respondió Víctor sin dudar. El último día de la visita de Clare llegó más rápido de lo que cualquiera deseaba. Amanda regresaría de su viaje por la tarde, y una atmósfera agridulce flotaba en el apartamento. Las niñas saborearon cada minuto como si fuera el último, lo cual, en cierto modo, lo era. Juntas, habían construido un elaborado fuerte en la sala de estar, decorado con los dibujos de Sophie e iluminado por una pequeña linterna. Desde dentro, Víctor podía escuchar susurros y risas, planes para futuros juegos y promesas de no olvidarse la una de la otra. «Vas a seguir viviendo con mi papá, ¿verdad?», preguntó la voz de Clare. Hubo una breve pausa antes de que Sophie respondiera. «Eso espero. Te quiere mucho. Se nota por la forma en que sonríe cuando estás cerca». Víctor sintió que algo se le apretaba en el pecho al escuchar eso. Era cierto. Sophie le había devuelto una alegría que no había sentido hacía mucho tiempo. El timbre sonó puntualmente a las 3 de la tarde. Amanda estaba tan elegante como siempre en su traje de viaje, su cabello perfectamente peinado a pesar del vuelo. «¿Qué tal la conferencia?», preguntó Víctor, tratando de mantener la conversación casual. «Productiva», respondió ella brevemente. Bajando la voz, añadió, «¿Y qué tal las cosas aquí con la situación?». Antes de que Víctor pudiera responder, se oyeron risas desde la sala. Amanda levantó las cejas con sorpresa y se dirigió en esa dirección. Lo que encontró claramente no era lo que esperaba. Clare y Sophie estaban sentadas una al lado de la otra en la alfombra, dibujando juntas en una gran hoja de papel, completamente absortas en su tarea. «Mami», exclamó Clare al notar la presencia de su madre. Se levantó y corrió a abrazarla. Amanda la abrazó de vuelta, pero sus ojos estaban fijos en Sophie, quien ahora se había levantado tímidamente. «Hola», dijo la niña cortésmente. «Soy Sophie». «Sé quién eres», respondió Amanda, su tono cauteloso pero no hostil. Se giró hacia Clare. «¿Te divertiste con papi?». «Fue el mejor fin de semana de todos», Clare sonrió ampliamente. «Sophie y yo hicimos muchas cosas juntas». «¿Quieres ver nuestro fuerte?». Amanda lanzó una mirada de sorpresa a Víctor antes de ser arrastrada por su hija para ver el fuerte de sábanas en la esquina de la habitación. «¿Lo construyeron ustedes dos solas?», preguntó, claramente impresionada. Sophie tuvo la idea de las luces. «Es muy creativa». Víctor observó cómo Amanda procesaba esta información. Estaba claro que ella había esperado encontrar a una Clare resentida, no a una niña emocionada, hablando de su nueva amiga. «Tus dibujos son muy bonitos», dijo Amanda finalmente, dirigiéndose a Sophie. «Gracias», respondió la niña con una pequeña sonrisa. «Clare me enseñó a dibujar flores. Y Sophie me enseñó a dibujar personas mejor», añadió Clare, mostrando un dibujo con 4 figuras. «Mira, mami, es nuestra familia, yo, tú, papi y Sophie».
Un silencio momentáneo se cernió entre los adultos. Víctor y Amanda intercambiaron miradas significativas, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Es muy bonito, dijo Amanda al fin. Pero tenemos que irnos. Tienes escuela mañana. El rostro de Clare se entristeció. ¿Ya? Sí, cariño. Ve a recoger tus cosas. Mientras Clare iba a buscar su mochila, Amanda se acercó a Víctor. ¿Has hablado con los servicios sociales?, preguntó en voz baja. Sí, confirmó él. La primera visita está programada para la próxima semana. Amanda asintió, luciendo aliviada. ¿Y qué piensas hacer? Víctor respiró hondo. Quiero adoptarla, Amanda. Ella no pareció sorprendida. Me lo imaginaba. Después de una pausa, añadió, Clare parece encariñada con ella. Al final se llevaron bien. Amanda estudió su rostro por un momento. Nunca te había visto así, sabes, ni siquiera cuando nació Clare. Hay algo diferente en ti. Víctor no supo qué responder. Era cierto. Algo había cambiado en él desde que conoció a Sophie. En la sala de estar, las niñas se abrazaban en una emotiva despedida. Clare envolvió sus brazos con fuerza alrededor de Sophie como si no quisiera soltarla. Me gustó mucho conocerte, dijo Clare, apartándose para mirar a Sophie a los ojos. La próxima vez, podemos jugar más. Sophie sonrió, visiblemente conmovida. A mí también me gustó mucho. Y sí, podemos jugar todo lo que quieras. Promete que cuidarás de mi papá. A veces se olvida de comer cuando está trabajando. Sophie asintió solemnemente. ¿Lo prometo? Clare, tenemos que irnos, llamó Amanda desde la puerta. Las niñas se separaron a regañadientes. Clare recogió su mochila y fue a Víctor para un último abrazo. Adiós, papá, dijo, apretándolo fuerte. ¿Te quiero? Yo también te quiero, princesa, respondió él, besando la parte superior de su cabeza. Más que a nada. ¿Más que a Sophie?, preguntó ella, no con celos, sino con genuina curiosidad. Víctor sonrió. De diferentes maneras, pero igual de fuerte, como tener dos sabores de helado favoritos al mismo tiempo. Clare pareció satisfecha con la respuesta. Creo que lo entiendo. Amanda recogió la maleta de Clare y se dirigió a la puerta. Llamaré para ver cómo van las cosas, le dijo a Víctor con una mirada que comunicaba más que sus palabras. Bajaron juntos a la acera. Sophie se quedó en el apartamento observando desde la ventana. Cuando llegaron al coche, Clare levantó la vista y agitó la mano frenéticamente. Sophie devolvió el saludo, su pequeño rostro visible detrás del cristal. Adiós, Sophie, hasta pronto, gritó Clare desde la ventanilla del coche mientras Amanda encendía el motor. Mientras el coche se alejaba, Víctor se quedó en la acera un momento, sintiendo la punzada habitual de tristeza al ver partir a su hija. Pero esta vez, algo era diferente. La promesa de un hasta pronto se sentía más concreta, más segura. Volvió al apartamento, donde encontró a Sophie todavía en la ventana, mirando la calle ahora vacía. ¿Va a volver?, preguntó la niña, girándose hacia él. Sí, confirmó Víctor. Estoy seguro. Sophie asintió, volviendo su atención a los dibujos esparcidos por el suelo. Comenzó a organizarlos cuidadosamente, separando los que había hecho Clare en una pila especial. Víctor la observó un momento, reuniendo valor para la conversación que había pospuesto. Finalmente, se acercó y se arrodilló a su altura. Sophie, comenzó, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. ¿Puedo preguntarte algo importante? Ella detuvo lo que estaba haciendo y lo miró con sus grandes ojos azules. ¿Qué? Hablé con algunas personas que ayudan a niños como tú a encontrar familias. Les expliqué cómo nos conocimos, cómo te has estado quedando aquí conmigo. Sophie se quedó muy quieta, su rostro de repente aprensivo. ¿Me van a llevar? No, se apresuró a decir Víctor. No si no quieres ir. De hecho, respiró hondo, encontrando el valor para hacer la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. Sophie, ¿quieres que yo sea tu papá de verdad? Sus ojos se abrieron, comprendiendo lentamente el significado de sus palabras.
Te refieres a para siempre, susurró como si temiera que hablar demasiado alto pudiera romper el hechizo. Víctor asintió, sonriendo suavemente. Para siempre. Legalmente. Oficialmente, yo sería tu padre, y tú serías mi hija. Esta sería tu casa. Permanentemente. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Por un terrible momento, Víctor temió haber cometido un error, haber presumido demasiado. Pero entonces, sin previo aviso, ella se lanzó a sus brazos, abrazándolo con toda la fuerza que su pequeño cuerpo poseía. Sí, dijo entre sollozos, sus lágrimas mojando su camisa. Sí, muchas gracias. Víctor la abrazó de vuelta, sintiendo que sus propias lágrimas comenzaban a caer. Se quedaron así durante mucho tiempo, un momento perfecto de pura conexión, de promesa de una familia que se estaba formando. En las semanas siguientes, se inició el proceso de adopción. Hubo complicaciones burocráticas, por supuesto. La falta de documentación de Sophie, las circunstancias poco convencionales de su encuentro, todo creaba obstáculos, pero Víctor fue persistente. Se reunió con abogados, llenó formularios, pasó por entrevistas y evaluaciones. Las visitas domiciliarias de la trabajadora social se hicieron frecuentes, y cada vez ella parecía más impresionada por el vínculo entre Víctor y Sophie. 2 meses después, en una pequeña sala de audiencias, el juez finalmente golpeó el mazo. La adopción se había completado oficialmente. Sophie era ahora, a los ojos de la ley, Sophie Calvel, la hija de Víctor. Esa noche, cuando regresaron a casa, Víctor tenía una sorpresa para Sophie. Durante las últimas semanas, mientras el proceso de adopción estaba en marcha, él había estado trabajando en secreto en la renovación de una de las habitaciones del apartamento. Tengo algo que mostrarte, dijo, llevándola por el pasillo. Abrió la puerta que antes era su oficina. El espacio había sido completamente transformado. Las paredes, antes blancas, ahora eran de un azul suave. Había una cama nueva con una colcha estampada de estrellas, un pequeño escritorio, y lo más especial, una estantería hecha a medida para exhibir sus dibujos. Esta es tu habitación, dijo Víctor. Toda tuya. Sophie entró lentamente, tocando cada superficie como si no lo creyera, como si la habitación pudiera desaparecer en cualquier momento. Es tan hermosa, susurró. ¿De verdad te gusta?, preguntó él, ansioso por su reacción. Es perfecta, respondió ella, girándose hacia él con los ojos brillantes de felicidad. Es la habitación más bonita del mundo. Víctor sonrió, sintiendo esa ola ya familiar de amor paternal que Sophie despertaba en él. Bienvenida a casa, Sophie Calvel, dijo suavemente. Ella se acercó y le tomó la mano, mirando alrededor de la habitación a su lugar en el mundo. Estoy en casa, repitió, como si probara las palabras, como si finalmente las creyera. Estoy en casa. 6 meses pasaron desde que Sophie se convirtió oficialmente en una Calvel. El duro invierno había dado paso a la primavera, y ahora el verano llenaba los días de luz y calidez. El apartamento de Víctor, antes tan silencioso y vacío, ahora vibraba con una rutina tranquila y animada. Por las mañanas, Víctor preparaba el desayuno mientras Sophie ponía la mesa, una tarea que ella había reclamado como propia. Doblaba las servilletas con cuidado, colocaba los cubiertos en perfecto orden, mostrando una sorprendente capacidad de organización para una niña de 5 años. ¿Jugo en la taza azul o en la roja hoy?, preguntaba con seriedad, como si fuera una decisión de suma importancia. Sorpréndeme, respondía Víctor, sonriendo mientras observaba la concentración en su rostro. Las tardes se llenaban de paseos por el parque, visitas a la biblioteca o simplemente horas de dibujo en la mesa de la sala. Sophie tenía un talento natural para el arte, y Víctor había enmarcado varios de sus dibujos, exhibiéndolos por todo el apartamento. La casa, que una vez reflejó solo su personalidad, ahora contaba las historias de ambos. Los fines de semana, Clare a menudo venía de visita. Las dos niñas habían desarrollado una verdadera amistad, construyendo fuertes por la casa, inventando historias complejas con sus juguetes y susurrando secretos que Víctor fingía no intentar escuchar a escondidas. Amanda, sorprendentemente, se había convertido en una aliada. Después de que se finalizara la adopción, le regaló a Sophie un juego de lápices de colores profesionales para la artista de la familia. El simple gesto significó más que 1000 palabras. En esa tarde de verano,
Víctor estaba organizando algunas fotografías. Una en particular le llamó la atención. Tomada durante el último cumpleaños de Clare, lo mostraba sentado en el sofá con las dos niñas, una a cada lado. Las tres caras sonreían a la cámara. Clare haciendo orejas de conejo detrás de la cabeza de Sophie, quien reía despreocupadamente. Era la imagen perfecta de una familia, poco convencional quizás, pero innegablemente real. Víctor se levantó y colocó la fotografía enmarcada en la estantería de la sala, justo al lado de la antigua foto de Clare. Los dos momentos, uno al lado del otro, contaban una historia de transformación, de un vacío llenado, de soledad superada. Por un momento, solo miró las imágenes, recordando al hombre solitario que había sido aquella Nochebuena, la constante sensación de pérdida que lo acompañaba, el vacío que parecía imposible de llenar. ¿Cómo podía la vida cambiar tanto en tan poco tiempo? ¿Cómo podía un encuentro casual en una noche fría reescribir por completo su historia? El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Víctor respondió de inmediato, reconociendo la voz emocionada al otro lado. «Hola, papá. Soy Clare». «Hola, princesa», respondió, sonriendo al escuchar a su hija. «¿Todo bien por ahí?» «Todo genial. Mamá me lleva a comprar útiles escolares nuevos». «¿Cómo está Sophie?» Víctor miró hacia la sala donde Sophie estaba tumbada boca abajo en la alfombra, rodeada de hojas de papel y lápices de colores, completamente absorta en su último dibujo. «Está bien. Está dibujando». «¿Qué está dibujando ahora?» «Otro retrato familiar». Víctor sonrió. El tema favorito de Sophie siempre eran ellos tres. A veces en un parque, a veces en casa, a veces en lugares imaginarios. Cada dibujo era una nueva versión de la misma historia feliz. «No estoy seguro. Parece ser algo con muchos árboles. Dile que estoy guardando todos los dibujos que me dio la última visita. La echo mucho de menos. No puedo esperar a volver el próximo fin de semana. Le diré que ella también te echa de menos». «Papá», la voz de Clare se volvió de repente seria. «Estás feliz, ¿verdad, con Sophie y todo?» La pregunta, hecha con la sencillez directa de una niña, tomó a Víctor por sorpresa. Volvió a mirar a la niña, concentrada en su dibujo, a los rayos de sol que entraban por la ventana e iluminaban su cabello rubio, a la casa que ahora estaba llena de vida. «Sí, Clare, soy muy feliz». «Bien», respondió ella, sonando genuinamente aliviada. «Mamá dice que tengo que irme ahora». «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, princesa. Nos vemos el fin de semana». Cuando colgó, Víctor notó que Sophie se había levantado y ahora estaba a su lado, mirándolo con curiosidad. «¿Era Clare?», preguntó. «Sí», dijo él. «Y dice que está guardando todos tus dibujos». Sophie sonrió, claramente complacida. Luego su rostro adoptó una expresión más seria, casi preocupada. «Víctor», comenzó, todavía dudando en llamarlo papá, a pesar de la adopción. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro que sí». «Lo que sea». Ella retorció el dobladillo de su camisa entre los dedos, un gesto que Víctor había llegado a asociar con el nerviosismo. «¿Podré ir a la escuela, una escuela de verdad como Clare?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Con todo lo que había sucedido, el proceso de adopción, la adaptación a una nueva vida, la construcción de una rutina, el tema de la educación formal de Sophie había quedado en un segundo plano. Víctor se arrodilló a su altura, acariciando suavemente su cabello. «Sí, irás. Después de las vacaciones de verano, te inscribiré en la misma escuela que Clare si quieres». El rostro de Sophie se iluminó al instante. Sus ojos, tan serios la mayor parte del tiempo, se llenaron de una esperanza casi palpable. «Siempre he soñado con ir a la escuela», dijo suavemente, como si revelara un precioso secreto. «Papá solía decir que algún día, cuando tuviéramos una casa, yo iría a la escuela. Dijo que sería muy inteligente». Víctor sintió un nudo en la garganta. Era fácil olvidar todo lo que Sophie había pasado, lo difícil que había sido la vida para ella antes. La pequeña niña que tenía delante, que se preocupaba por poner la mesa perfectamente y ordenaba sus lápices de colores por tonalidades, había conocido un tipo de sufrimiento que los niños nunca deberían experimentar. «Ya eres muy inteligente», le aseguró,
sosteniendo sus pequeñas manos entre las suyas. Y te encantará la escuela. Compraremos tus útiles, tu mochila, todo lo que necesites. ¿Puedo tener una lonchera con estrellas?, preguntó, su voz llena de esperanza. Claro que sí, se rió Víctor. La más bonita que podamos encontrar. Sophie sonrió, esa sonrisa que se había vuelto cada vez más frecuente en los últimos meses, libre del miedo y la desconfianza que antes la acompañaban. Gracias, dijo simplemente antes de volver a su dibujo en la alfombra. Víctor se quedó allí un momento, observándola. Luego caminó hasta la estantería y volvió a mirar la fotografía recién enmarcada. Él sentado entre sus dos hijas, la improbable familia que el destino había construido. Respiró hondo, sintiendo que una certeza se instalaba en su pecho, tranquila y sólida como una roca. El vacío que lo había seguido durante tantos años finalmente había desaparecido. Ya no estaba solo, nunca más estaría solo. La soledad que lo había consumido aquella Nochebuena ahora parecía un recuerdo lejano, casi perteneciente a otra persona. En su lugar estaba esta nueva vida llena de dibujos coloridos, llamadas emocionadas, planes para el futuro y el sonido de pequeños pasos por la casa. Víctor regresó a la sala de estar y se sentó en el sofá, tomando uno de los libros infantiles que ahora siempre estaban cerca. Sophie levantó la vista de su dibujo y le sonrió. Esa sonrisa que lo había cambiado todo. Sí, pensó Víctor. Esto era solo el principio. El comienzo de algo hermoso que seguiría creciendo y floreciendo en los años venideros. Y no podía esperar a ver lo que el futuro deparaba a su familia. Ya no estaba solo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta porque ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas.